Eh, ya estamos casi por terminar la carta a los Romanos, estamos en el capítulo 15 y vale la pena, por lo que en este capítulo está escrito, recordar una cosa. El apóstol Pablo no conocía a los que se reunían en esta congregación. Era una carta que él se atreve a escribir, entiendo yo, por mandato divino, y que su contenido es fuerte, digamos sin reservas, pero sabiendo qué es lo que Dios tiene para esta iglesia. Así que imagínese que alguien que usted no conoce y yo no conozco un día nos escribiese una carta y nos dice todas nuestras verdades. Si de los que conocemos en ocasiones nos molesta, imagínese de alguien que ni conoce, va a decir: ¿y tú quién eres? ¿De dónde me conoces como para que me estés escribiendo, no? Pero cuando empecemos a leer nos damos cuenta de que lo que está escribiendo, híjole, puntito por puntito nos va tocando ahí donde duele, ¿no? Esto es lo que el apóstol Pablo hizo al escribir a los romanos. Tan es así que veremos al final de este capítulo que casi disculpándose por haber escrito de esta forma, les hace ver que es una palabra de recomendación por parte del Espíritu Santo. Quedamos la semana anterior entonces que éramos débiles o fuertes, ¿no? Deberíamos ser fuertes en la fe. Encontrábamos la semana anterior que la debilidad de la cual Pablo habla se refiere al hecho de que muchos eran movidos en su fe porque cosas tan elementales como alimentarse les provocaba un sentimiento de culpa. Y decía yo la semana anterior, en una región en donde los sacrificios se ofrecían a los diferentes ídolos, y después esto, para no ser desperdiciado, se vendía para que se consumiese. Para muchos de los judíos esto era un problema. Es casi comparado como si alguno hiciese una ofrenda a los muertos en nuestros tiempos y al otro día fuésemos al recalentado, ¿no? O nos lo mandaran: esto fue de la ofrenda, pero para que no se desperdicie, te lo manda mi mamá para que se lo puedan comer, ¿no? Imagínense para el que tiene hambre. O sea, nosotros podemos disponer de otra cosa, ¿no? Pero imagínense que usted es una familia cristiana, que su pariente cercano no lo es y que hizo una ofrenda del Día de Muertos, y al otro día le manda una ollita, una cacerolita con comida para que usted pueda alimentarse. ¿Cuál sería la decisión de nosotros? ¿Cuál sería, hermana Rosita? ¿Qué haría? ¿No la come? Aunque no tenga nada que comer. ¿Sí? Híjole, hermana, no me haga responder. Es que de acuerdo a lo que Romanos dice, esa es la debilidad de la fe. Porque Romanos dice que todo es dado por el Señor y que si oramos santificando los alimentos podemos participar de ello. Ahora, yo creo que de alguna manera la enseñanza que hemos tenido es la que nos hace tomar estas elecciones, ¿no? Yo pienso que mi padre lo hubiera puesto en la mesa y hubiera dicho: vamos a orar y vamos a comer. Eso sí, si la persona que se lo está dando la está provocando, eso cambia las cosas. Porque por amor a esa persona debemos entonces contenernos. Eso es diferente, ¿eh? ¿Qué tal? No te gusta la ofrenda a los muertos, pero bien que te lo comiste, ¿no? Eso es otra cosa. Pero a veces desconocemos de dónde provienen los alimentos
Y lo único que tenemos que hacer es orar al Señor. Les decía, por eso es que los alimentos se ora por ellos y se santifican, ¿no? Hoy oramos pidiendo al Señor, más bien agradeciendo al Señor teniendo los alimentos, porque realmente no tenemos conflicto con esto. Pero estos que habitaban las iglesias en este tiempo, sí tenían un conflicto muy fuerte, porque era muy constante el que se ofreciesen alimentos a los diferentes ídolos. Entonces el apóstol dice, de todo podéis comer, ¿no? De todo, más por amor a tus hermanos, no lo hagas. Así que esta es la respuesta, ¿no? Pero dice entonces, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. A ver, nosotros utilizamos esa palabra soportar de una manera que no es debida, ¿no? Ay, ya no te soporto. Ay, lo tengo que soportar todo el día. No, cuando la Biblia dice que soporte a su mujer o a su marido, es que usted lo sostenga, en oración, que le ayude, que le apoye, ¿sí? Entonces el primer versículo dice Pablo, los que somos fuertes, es decir, tú dices que eres fuerte en la fe, tú dices que has alcanzado una madurez espiritual, entonces a ti te corresponde soportar a esos que son débiles. A ti te corresponde orar por ellos, y a ti te corresponde sostenerlos, y a ti te corresponde escucharlos, a ti te corresponde estar para ellos. Eso es soportarles, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas veces no ha hablado con algún pariente cercano respecto de alguna otra persona o alguna otra hermana o hermano en el templo o de algún conocido y le ha dicho, pues que yo no tengo que agradarle en todo lo que dice? Yo no estoy para eso, pues le caigo mal, ni modo. Esas yo me las sé porque en mi casa también las hemos dicho. Oiga, no, es en serio. ¿Y sabe qué? Que dice el apóstol Pablo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. ¿Cómo agrada usted a su prójimo? Procúrele, escúchele, deje de juzgarle, esté ahí para él, agrade a su prójimo. Es que yo, ¿por qué me voy a tener que aguantar? Porque eres hijo de Dios, ¿no? Si somos hijos de Dios, es nuestra obligación el que los otros se sientan de alguna manera recibidos de buena manera. Pues que se vaya del templo, no, pues si no me viene a ver a mí, viene a ver a Dios, ¿no? Qué pésimas respuestas damos, ¿de verdad? Porque es nuestra obligación, hermanos. Si nosotros amamos como Dios nos ha amado, nosotros debemos recibirnos unos a los otros de la mejor forma. Es que yo no soy monedita de oro, ¿no? Para caerles bien a todos. Bueno, le caigo bien a la mitad de acá, las bancas de en medio no tanto y los de acá ni hablar. No, hermanos, no. Creemos que es un juego. Pero los débiles en la fe de los cuales el apóstol Pablo habla, dejan de asistir al templo. Y eso es responsabilidad nuestra. Pues es que entonces no iba a buscar al Señor. Es que era débil en la fe, la Biblia nos habla de ellos. No seamos nosotros quienes provoque que una persona deje de estar en la casa del Señor. Seamos quienes contribuyen para que ellos se sientan cómodos de estar aquí. Es cuestión de carácter, es cuestión de una forma de ser, sí. Pero que no sea por nosotros que las personas se vayan. Que nosotros contribuyamos de buena forma para que lo contrario suceda. Así que dice el apóstol, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno,
para edificación, obviamente, ¿no? En lo que es bueno, obviamente en lo que no va en contra de lo que el Señor dice. Tampoco es que podamos aprobar todas las acciones que van en contra del Señor. En lo que es bueno, agrademos a ellos. Y si usted todavía está pensando en que por qué yo, el apóstol Pablo se apresura a decir el por qué. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo quiso agradar tanto a Dios que incluso los insultos que eran para Dios cayeron sobre él, dice. Los insultos que eran para todos nosotros cayeron sobre nuestro Señor Jesucristo, y aún así estuvo en medio de nosotros, y aún así se dolió de todos los suyos que no se acercaron. Quise juntarte como la gallina junta sus polluelos. Imagínese con cuánto dolor. Otra vez, hermana Rosita, usted que tiene tantos hijos, con cuánto amor la madre de familia procura que sus hijos estén cerca del Señor. Y les repiten textos, y le cantan coritos, y oran por ellos, y oran con ellos. Y cada que puede les habla y les dice: tienes que hacer esto y esto de otra forma. Y con cuánto dolor, a pesar de todo ese trabajo de diario, puede ver que alguno de sus hijos no esté. ¿Cómo creen que el Señor Jesucristo se sentía de saber que ese pueblo al que había sido apartado, al que había enviado profetas, al que había venido, de todas maneras se iba a perder? Y aún así, por esos débiles en la fe, el Señor vino y recibió los insultos que tenía que recibir cada uno de los que formaban parte de los suyos. Ni aun Cristo, dice, se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo tomó la decisión de que pasara, dice, permite si es posible, pase de mí esta copa. Ni aun Él en ese momento decidió por sí mismo y decidió sin egoísmo por todos los demás. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Les escribe sabiendo que la palabra que les puede ser dada es la que hasta ese punto existe. Es decir, nadie conoce las cartas como ahora las conocemos para cada uno, nadie conoce el libro de los Hechos, nadie conoce los Evangelios, nadie conoce el Apocalipsis, nadie conoce las epístolas universales. Lo único que tienen a la mano es la Torá, que es el Pentateuco, algunos escritos de los profetas, por supuesto algunos salmos. Y esa palabra, dice el apóstol en ese momento, esa palabra que se ha escrito, tiene un propósito: enseñar, consolar y tener esperanza. La palabra que hoy tenemos en nuestra mano tiene ese propósito: enseñarnos, consolarnos y darnos esperanza. Si no la lee, pues ahí consuele usted solito, ¿no? Es que aquí está todo. Es que, ¿por qué el Señor permitió todo? Lea su Biblia. Es que no hay nada que me consuele. Lea su Biblia. Es que ¿por qué debo perdonar? Lea su Biblia. Es que ¿por qué soy perdonado?
lea su Biblia. Esa es la única manera de no perder la esperanza de lo que vendrá después de la muerte. Ayer les decía en el instituto, cuando podemos comprender que Dios es eterno, podemos comprender que la vida que hoy tenemos en esta tierra es efímera. 80 años en nada se comparan con la eternidad. Es que mis 80 años los viví enfermo. Pues los viviste, ¿no? Pero hay una cosa más. Una vez que tu vida termine en esta tierra, todo lo que resta es felicidad, alegría, es un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal y sobre todo es estar en la presencia de Dios. También les decía, lo único que Adán y Eva tenían que hacer era vivir. No había, dice, quien labrara la tierra, aún no había llovido sobre la tierra y la tierra estaba llena de fruto. Eso era lo que Dios tenía para nosotros, ¿no? Hay veces que el cansancio, decía la hermana Dulce hace rato, el cansancio de la vida cotidiana, el del trabajo, el de la familia, el de las responsabilidades, es pesado, pero lo va a vivir el tiempo que nos quede de vida. Si nos queda un día, 20 años, 10 años, 3 años, ese es el tiempo que lo va a vivir. Pero en el momento en que nosotros morimos, entonces la eternidad en el Señor ha de cambiar todo lo que hoy conocemos. Y entonces esa es la esperanza que la palabra del Señor nos da. Y es el consuelo que el Señor nos da aún en medio de las pérdidas. Y es también la enseñanza que tenemos. Vivamos en paz. Vivamos en paz. Cuando comprendemos que esto se acaba de un momento a otro, vivamos en paz. Las personas mueren a diario y mueren de la nada. Y entonces nos quedamos acá y les lloramos, ¿no? Y compramos la caja más bonita. Yo no lo hice con mi padre y mi padre tampoco lo hizo con sus padres, porque estábamos en paz. Y mire que no tuve tiempo de despedirme. Por eso la enseñanza es: vivamos en paz, vivamos en amor, vivamos confiados en que esa es la enseñanza que edifica nuestra vida. No vamos a ganar nada si un día tenemos la razón con nuestros hermanos, pero sí vamos a ganar mucho si somos quienes les sostienen. Vamos a ganar mucho. Es que esta hermana habla pero bien tronadito, ¿no? Ni en mi casa me mandan. No perdemos nada. No perdemos nada y ganamos mucho. Y parte de esa ganancia, dice el apóstol en este versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy muy dado a ir al estadio, solamente me dejan en las finales. Es un trato que hice desde que me casé. Le dije, ya no voy a ir cada 15 días, pero a las finales, esas voy. Y si llega a las 3 voy. Así que no hay ningún problema con ello, ¿no? Si hay comida en mi casa, ni modo, cayó dentro de los 3 días que puedo ir. Y a lo que voy es, ahí en el estadio, a todos los que vamos al estadio se nos olvida que en las ceremonias cívicas nos daba flojera cantarle el himno, ¿no? Y ahí somos bien mexicanos y cantamos a una voz y se oye muy bonito. Y hace como 5 años fui y dije, ¿cómo se escuchará un himno así, a todos a una voz, ¿no? Y el año anterior
el hermano Pepe de allá de Monterrey vino a un congreso y me invitó, dice, vamos, es para puros pastores. Y le dije, pues bueno, soy el menor de ellos, pero vamos. Y fuimos, y es un auditorio muy grande. Y de repente empiezan a cantar el himno Firmes y Adelante, con así todos puros hombres, ¿no? Y a una voz que se ponía la piel así bien chinita. Y dice el apóstol, a una voz glorifiquéis a Dios. ¿Sabe lo que puede suceder si todos nosotros escuchamos y obedecemos y buscamos por nuestro hermano? Puede suceder que un día a una voz adoremos el nombre del Señor. Que todos estemos en el mismo sentir de adoración. Y eso debería ser suficiente. Porque si la iglesia se divide, si la iglesia se separa entre sus miembros, ¿cómo es la adoración que entregamos al Señor? Cuando la propia Biblia dice, deja tu ofrenda y ve, y arregla lo que tengas que arreglar y entonces regresa. Imagínense si usted cada que va a ofrendar se acuerda de ese versículo y dice, otra vez no puedo ofrendar, ¿no? Imagínense que Dios le recordara, cada que viene y entrega su ofrenda, le dijera, ve y arregla. Y a la otra semana, ve y arregla. ¿Por qué? Porque tenemos que ser unánimes en la adoración al Señor. Porque es importante que todos sus hijos adoremos. Porque eso es lo que haremos en el cielo. La adoración a nuestro Dios será unánime y a una sola voz. Y lo que vivimos aquí en las iglesias, en los templos, tiene que ser un adelanto de lo que nos espera con el Señor. Así que es nuestra obligación, y la consecuencia, dice el apóstol, es que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos, dice el versículo 7, los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es que va más profundo, ¿no? Es que todavía no me convence el pastor. Ah, bueno, Cristo te recibió con todos tus defectos y no son pocos. Cristo te recibió de una manera unilateral, porque estaba en Él recibirte y estaba en Él llamarte. Y entonces, si Cristo te recibió así, también nosotros recibámonos a nosotros mismos. Créanme, en nosotros mismos hay cosas que cualquiera podría criticar. O sea, nosotros vemos de aquí para allá, pero de allá para acá son más, ¿no? O sea, yo los puedo ver a uno cada uno de ustedes, pero todos ustedes pueden fijar su mirada en mí y salgo perdiendo. Pero Cristo nos recibió, dice. Cristo no se fijó en nuestros pecados, nos llamó, nos atrajo y entonces nos hizo ver que nos conviene vivir de otra manera. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. O sea, el Señor Jesucristo dejó su deidad y vino, y desde que nació cumplió con las ordenanzas de la ley. Habla de la circuncisión. Bueno, el pacto con Abraham dice que todo nacido de esa casa tendría que ser circuncidado a los 8 días. Así que dice que Jesucristo vino y que formó parte de los de la circuncisión. Es decir, a los 8 días fue circuncidado. Y esto lo que nos quiere decir es que vino a ser esclavo de esa ley y a cumplir esa ley, aún siendo Dios. Y con ese acto de obediencia confirmó la promesa que hubo en Abraham, en Isaac, en Jacob y en todos los que de ellos descienden. Además, con ello también dice que provocó
que los gentiles glorificaran a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantara a regir los gentiles esperarán en él. Habla en esa raíz de Isaí, por supuesto, del rey David. Es una promesa más cumplida, ¿no? Perpetuidad en el reino. Pero les hace ver que esta palabra escrita en la ley y esta palabra escrita por el profeta Isaías muestra que los gentiles serían parte de esa adoración. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es como decir, yo no los conozco, les he escrito todo lo que el Espíritu Santo me ha dicho, y yo sé que ustedes, sin necesidad de que yo les escribiese, ustedes tendrían las maneras de amonestarse los unos a los otros. Mas os he escrito, es decir, ustedes pudieron haberlo hecho, mas yo les escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo le he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Es decir, yo me he atrevido a escribirles aún sin conocerlos. Y yo sé perfectamente que entre ustedes hay varones piadosos y varones sabios y amorosos, y que pudiesen amonestarse unos y otros. Pero yo les he escrito por mandato del Espíritu de Dios. Y el único propósito es presentar a los gentiles santificados delante del Señor. No les he escrito para hacerles ver sus errores. No les he escrito para juzgarles y señalarles. Les he escrito porque el mandato que Dios me ha dado es que todos ustedes sean presentados de manera santa y pura delante del Señor. Empecé hace un rato hablando de la necesidad que tenemos de congregarnos. Y les decía, si yo les paso lista, me quedo con más faltas que asistencias, ¿no? Y es la recomendación que yo tengo obligación de hacerles. Y a lo mejor los que la escuchan son los que estamos aquí. Pues qué bueno. Y entonces el compromiso es con los que estamos aquí. Pues qué bueno. Comprométanse a no faltar al templo. Comprométanse a estar aquí. Porque después venimos y pastor, por favor, ayúdeme a orar y queremos que Dios nos bendiga. Y sin duda Dios tiene misericordia, ¿no? Y sin duda vamos a orar por ustedes. Pero ¿cuán cercanos estamos de la bendición del Señor si estamos donde debemos estar? Si ustedes están aquí escuchando del Señor, yo les aseguro
que será más probable que sus hijos permanezcan en este lugar. Que sus hijos entiendan que este día ha sido separado para adorar el nombre de Dios. Sus hijos deben crecer sabiendo que esto es parte de su vida. Nosotros mismos debemos darle la importancia al congregarnos, porque es bueno hacerlo. Miren, seamos honestos, hermanos. La mayoría de los que no venimos un día al templo, tampoco leemos la Biblia en nuestra casa. Estoy completamente seguro. ¿No? A veces de repente nos hacemos burla porque Adi, por ejemplo, tiene una Biblia, tiene varias Biblias, tiene una chiquita y de repente la traigo en el carro 3 semanas, le digo, ¿cómo lees la Biblia, no? Tiene otra. Pero saben, hermanos, de verdad, si nosotros no disponemos un tiempo para estar aquí, no lo disponemos para leer en la casa. Hay quienes sí lo hacen, pero los que lo hacen son los que sufren de no estar aquí, los que están enfermos y no pueden asistir, los que tienen trabajo y no pueden venir. Esos son los que leen su Biblia. Los que les duele no estar en este lugar son los que leen su Biblia. Pero si por alguna razón usted no viene aquí, yo estoy seguro que tampoco busca al Señor allá. Porque si nada le impide estar en este lugar, cuando usted busque allá al Señor le va a hacer ver que tiene que estar acá. ¿Sí? Y es mi obligación decírselos. No lo hago constantemente. Le decía a mamá hace 8 días, ya tus regaños eran más fuertes, ya se acabó tu regaño. Es muy simple. Es muy simple. Queremos que la bendición del Señor esté todos los días en nuestra vida. Tenemos que buscarle, dice entonces. La palabra escrita fue para enseñanza, para consolación y para esperanza. Nos reunimos aquí para ello, porque es lo justo y lo correcto delante de nuestro Dios, adorar su nombre. Estos lugares son levantados para eso y tenemos la libertad de reunirnos. Les aseguro que si no tuviéramos esa libertad, hermanos, buscaríamos por todos los medios estar acá, Si nosotros no tuviésemos la posibilidad de tener 3 o 4 Biblias en nuestra casa, buscaríamos por todos los medios tener 1 o 2 hojas. Decía en la oración, ahora que nuestra hermana Dulce anda de cojito, voy a traer a mamá para que se eche una carrerita. Pero les aseguro que valoran el poder caminar, cosa que no hacemos hasta que se nos es impedido el hacerlo. La hermana Rosita, estoy seguro que valoraba o valora más su vista de todos los años que la tuvo que hoy que padece de ello. Mi papá estuvo mucho tiempo sin ver y no nos decía nada, El penúltimo año de su vida se operó los ojos, le pusieron un lente y estaba asombrado y se veía su rostro lleno de alegría de que podía ver. Porque aprendemos a valorar. ¿Qué necesitamos? ¿Que no nos dejen congregarnos? ¿Que de repente un día todos los templos tengan que cerrarse para podernos entonces valorar el estar aquí? ¿Qué necesitamos? ¿Ser perseguidos? Y con eso creeremos que entonces sí honramos a Dios porque somos perseguidos y buscamos a Dios. Es que podemos honrarle ahora. Podemos hacerlo con insistencia. Y los únicos que ganamos somos nosotros. Esa es una realidad. Así que el apóstol Pablo habla y dice, ya he ido, he llenado el evangelio por todos los lados donde debía hacerlo. Y entonces se dispone a decirles, ahora sí puedo ir con ustedes. Eso es lo que el apóstol les dice en estos versículos. He ido por todas las regiones para que todo aquel que no haya escuchado de Jesucristo lo escuche. Y entonces ahora sí
ahora sí me dispongo para ir con ustedes. Dice versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por qué causa? Porque he ocupado su tiempo en predicar en otros lugares donde no hay quien lo haga. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Él está planeando ir, está planeando reunirse y está planeando gozarse con esta iglesia, por supuesto adorando a Dios. Es el gozo del que el apóstol Pablo habla. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El anhelo de un hombre que ha gastado sus años en predicar de Jesucristo solamente es llegar a una región más para continuar con esto que el Señor le ha llamado a hacer. Pero esto se construye, y perdónenme la insistencia, la única forma que querramos conocer más de Dios es acercarnos a Dios. Si no, no sucederá. Así que, hermanos, Dios nos hace un llamado a través de lo que el apóstol Pablo escribe. Este hombre escuchó la voz del Espíritu de Dios y se atrevió, dice, osadamente a escribir a esta región que no le conocía, y lo hizo de alguna manera dando fundamento de fe. Esta carta es una riqueza para la creencia que hoy tenemos. Es fundamento el saber que la salvación es por fe. Es fundamento el saber que todo aquel que no reconozca a Jesucristo es abandonado a las concupiscencias de su corazón, como dice. Es fundamento conocer que es obligación del cristiano comportarse de manera honrada, y me refiero honrada delante de Dios. Es fundamento que nos amemos los unos a los otros. Es fundamento que en ese amor busquemos agradar a nuestros hermanos y no seamos piedra de tropiezo. Es fundamento para la iglesia del Señor todo lo que el apóstol Pablo escribió. Él sabe, cuando escribe esto, que sus días están por terminar. Por eso es capaz de decir: he terminado la buena batalla de la fe, ¿no? He andado la buena batalla de la fe, he avanzado, porque todos sus años desde que se encontró ahí en el camino de Damasco con Jesucristo fueron gastados para glorificar el nombre del Señor. Y esa debería ser nuestro anhelo. Forma hijos para que estudien, muy bien. Preferible que estudien y que no anden robando, ¿no? Que no sean malhechores. Pero sería mejor que forme buenos hijos de Dios. Porque lo demás viene por añadidura, dice la Escritura. Esfuércese en que sus hijos
sean ilustrados, sean aprendices de la palabra del Señor. Eso le traerá mejores cosas. No es malo prepararnos laboralmente, no es malo aprender muchas más cosas, no lo es. Pero si 5 días de la semana se invierten en nuestros hijos para ello, yo creo que no es nada costoso invertir 2 horas el día domingo para que nuestros hijos y nosotros mismos seamos edificados, porque a la larga esto será bueno para todos nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. No es un afán de molestar o de señalar en cada uno de nosotros las situaciones que nos alejan de ti. Nuestro único propósito, Señor, es que cada uno de nosotros y de nuestros hermanos seamos edificados de la manera correcta. Muchos de los que estamos aquí fuimos enseñados a ser partícipes del culto dominical. Y esto, Señor, es lo que nos ha permitido estar y permanecer en tu palabra. Muchos nos alejamos, muchos decidimos incorrectamente, muchos lastimamos nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Pero, Señor, gracias a esa enseñanza y participación de nuestros padres, de nuestros abuelos, es que hoy permanecemos en este lugar. El apóstol Pablo, sí con osadía y con insistencia, escribió a esta región. Pero, Señor, los fundamentos de los cuales hizo partícipe en esta escritura no solamente han sido de bendición para ellos, lo han sido para tu iglesia. Porque hoy esta palabra, junto con el Antiguo Testamento, tienen como propósito enseñarnos, tienen como propósito, Señor, darnos esperanza, tienen como propósito darnos consolación. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, y te rogamos que nuestra vida, Señor, sea cercana a obedecer tu palabra, a buscar por los que nos rodean, a buscar agradarles a todos ellos que nos rodean y a ser, Señor, testimonio vivo de lo que tú has podido hacer en nuestra vida. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén.